Yo quiero, en primer lugar, acoger la invitación del doctor Lerner para que hagamos un balance institucional de comportamiento y acoger también esa especie de emplazamiento que nos hacía anoche Carlos Tapia a los partidos, para que nos situemos ante la realidad del Perú y nos reconsideremos nuestra posición ante esa realidad. ¿Qué hemos hecho por el Perú? ¿Qué hemos hecho en este Perú donde se ha matado tanto en los últimos años? ¿Qué hicimos para evitarlo? ¿Y qué hacemos hoy para que las circunstancias sean diferentes? Rápidamente, porque el tiempo es estrechísimo, pero no puedo dejar de referirme, antes de hablar del PPC, he preparado una ayuda a memoria para esta parte del tema, no puedo dejar de referirme a nuestra prehistoria, cuando desde los iniciadores del movimiento social cristiano en el Perú, el caso de Víctor Andrés Belaúnde, el caso de José Luis Bustamante y Rivero, se ve que se quiere tener una respuesta política diferente a la de quienes vienen postulando la lucha de clases. Cuando surge la interpretación marxista de la realidad peruana, en los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui, le surge simultáneamente, paso a paso, inmediatamente, con artículos de respuesta, la interpretación social cristiana de Víctor Andrés Belaúnde, recogida luego en La Realidad Nacional, 1931. Frente a una imagen, la otra. ¿Cuál es la más comprensiva? ¿Cuál es la más ideologizada? Esto es interesante porque de arranque nos pone en la realidad política de lo que ha sido mi corriente política, el socialcristianismo. La visión marxista acogía todas las categorías de análisis del marxismo clásico europeo, podríamos decir. Y entonces distorsionaba la realidad a través de esas categorías. Veía lo que esas categorías le decían que debía haber con prioridad y en segundo lugar, etc. El enfoque social cristiano se quita las máscaras, va directamente a la realidad y la juzga desde un punto de vista ético. Profundísima diferencia. Porque entonces el problema no es de si hay de hecho aquí una acumulación de riqueza o una acumulación de poder político, sino de la motivación moral que lleva, o de la decadencia moral que lleva a ese tipo de acumulación de poder. Esto da lugar a que el enfrentamiento de la realidad por Belaúnde sea mucho, Víctor Andrés, sea mucho más rico, auténtico, serio, decidido y comprometedor que el enfoque marxista. Luego, en José Luis Bustamante y Rivero encontramos la misma actitud. Cuando el año 1955 escribe en el destierro el mensaje al Perú, repite un poco el esquema de los 7 ensayos, los grandes temas de la sociedad peruana, sí, pero ¿cómo? También de una manera realista y directa. Ahora es la realidad de los años 50 la que está examinando, ya no de los años 20 o 30. Y en esta actualización de su preocupación por el Perú, dice Bustamante, ambos extremos abusivos ha de sofrenar el gobierno para que la obra de estructuración nacional no se frustre. Pues si la subversión y el privilegio la perturban o desnaturalizan, ningún programa de progreso democrático puede cumplirse en el país. O sea que la democracia, la posibilidad de que hubiera vida de convivencia, política racional, decisiones previas, planes y programas humanistas, todo esto dependía de que no nos tentaran o tuvieran poder sobre nosotros ni el privilegio ni la subversión. Con estos planteamientos nacimos a la vida política como Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Demócrata Cristiano, en el año 56, postula su ideario, en el cual remata con unos repudios definidos, una identificación
un recorte de su propio perfil, de su propia identidad, en el cual rechazaba al individualismo que desconoce las obligaciones del hombre para con la comunidad social, al capitalismo cuando concentra la riqueza en una minoría excluyente sin tener en cuenta la dignidad humana de los trabajadores y el carácter social de la actividad económica, intensificando las oposiciones sociales y generando el proletariado, lo que hace necesaria una política severa y eficaz que reprima toda forma de prepotencia económica, monopolios, acaparamiento, latifundio absorbente, etc. E igualmente se rechazan el imperialismo y el colonialismo como instrumentos capitalistas de agresión y sometimiento internacionales. Y a estos repudios añadía con la misma fuerza y con la misma franqueza al totalitarismo y a todo tipo de dictadura que pongan obstáculos a la libre voluntad del pueblo y al marxismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de afán, qué tipo de oposición había y de contraste? Al marxismo, por su concepción materialista en desmedro de la dignidad espiritual del hombre, por su exaltación de lo social con prescindencia de los derechos de la persona, por la concentración del poder económico en la autoridad política y por su dinámica de promoción de la lucha de clases como instrumento de una revolución social. Esto nos llevó entonces, ya desde los años iniciales de esa década, ¿no?, a la lucha por la libertad y la justicia social al mismo tiempo. Solo creíamos posible una solidaridad entre peruanos si es que se alcanzaban la libertad política y la justicia social en lo económico. Y así dimos el pecho frente al dictador cuando los fundadores arequipeños se enfrentaron el año 50 y el año 55 a la dictadura de Odría. Y luego, cuando Bedoya sostenía el habeas corpus del doctor Bustamante en el año 55. Inmediatamente aprobamos nuestro diario, fundamos el partido y, si siempre me pasa, ¿cuáles fueron las primeras expresiones de nuestro acceso al poder? Mario Polar denuncia la corrupción de la dictadura de Odría. No fue seguido por otros grupos democráticos. Ese parlamento, el parlamento de la llamada convivencia, no acogió las denuncias de la corrupción en el poder que se había vivido en los 8 años de Odría. Y Polar mismo presentó los primeros proyectos de reforma de la empresa para darle acceso al trabajador en la propiedad, en la utilidad y en la gestión de la empresa. Estos eran los hombres de la democracia cristiana, luego fundadores del PPC. Esa era la actitud nuestra frente a esta realidad de país donde se soportaban, se sufrían dolores, injusticias propiamente inaguantables, que propiamente debían merecer corrección. Bedoya denunció en esos años, anoche lo recordábamos en un homenaje a Polar en el Banco de Reserva, Bedoya denunció el año 59, si no me equivoco, la estructura oligárquica del poder en el Perú, cómo los exportadores de productos agrícolas o de productos mineros controlaban el Banco de Reserva, la recaudación de impuestos a través de la Caja de Depósitos y Consignaciones y los mismos bancos de fomento que solo beneficiaban con sus créditos a los grandes señores dueños de la economía nacional. El poder político y el poder económico estaban en una sola mano, en la mano del gran capital y del gran poder político, aliado con él. Esto lo denuncia Bedoya el año 59 en un discurso en Radio El Sol, en un aniversario de la democracia cristiana. Es decir, este era el perfil que traíamos. Y cuando ese perfil se malogra, no quiero entrar ahora en detalles, hacemos nacer al PPC, reivindicando el pensamiento social cristiano, lo cual nos lleva el año 1966 a esta declaración en el diario. Nuestra aceptación del término revolución, 1966, si designa una acción en pos de cambios sociales estructurales y rápidos, si define que no puede haber componendas con los males nacionales, si afirma que hay un gesto de ruptura en el cambio de rumbo fundamental
que supone aplicar todos los recursos disponibles para obtener las mayores transformaciones posibles en el plazo más corto y con el menor costo humano y económico. Nuestro desacuerdo, continuábamos, total, si con la palabra revolución se predica violencia, se empuja a unas clases contra otras y se pretende un cambio súbito. La violencia malogra el proceso de cambio. La obra de todas las clases es imprescindible y todas son respetables en sus derechos fundamentales. Establecíamos que la economía debe estar al servicio del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres. Debe poner al lucro por debajo de la satisfacción de las necesidades y afirmar su prosperidad en el encuentro fraterno de todos los productores, en la exaltación del trabajo y en la comunicación y difusión de los medios de producción hasta la superación de la condición proletaria. Ese es el perfil auténtico del PPC. Por eso, frente a la falsificación de las reformas que inició el gobierno militar en 1968, dijimos reiteradamente, está toda la historia en nuestro comunicado, yo voy a alcanzar copia de estos textos completa a la comisión, para que se vea realmente cuál era la posición del PPC frente a la realidad de poderes concentrados en el Perú, que luego se complica con el gobierno militar, que suma a la concentración económica y a la concentración política, la concentración del poder en las manos de la Fuerza Armada. Y por eso entonces, cuando se produce la llamada reforma agraria del gobierno militar, el PPC expresó su coincidencia doctrinaria y programática con las metas y motivaciones de la ley 17716, que amplía y profundiza el proceso de la reforma agraria en nuestra patria, en el entendimiento de que es contrario al derecho natural en un sentido ilimitado de la propiedad, y por su rechazo a la dictadura de cualquier grupo cerrado, privado o estatal que disponga como clase dominante de los medios de producción, sustancialmente de la tierra. Por eso señaló cómo las finalidades de la reforma que comparte no son alcanzadas con la claridad y eficacia debidas por los medios que la ley establece. Al contrario, algunos aspectos de dichos medios o su ambigüedad de no ser corregidos darán lugar a graves frustraciones, etc. En el comunicado sobre la reforma de la empresa, lo mismo. Decíamos, es una institución típicamente social cristiana, pero el planteamiento que trae la ley 18350 no responde a un planteamiento social cristiano porque no valoriza a la persona humana al diluirla en entes colectivos. En el comunicado sobre la llamada reforma educativa, luego de analizar su inspiración marxista y las grandes contradicciones entre los fines que se dice perseguir y los medios con los que se le debe alcanzar, concluye, ante esta grave necesidad nacional, el PPC reitera afirmaciones anteriores de que no le asusta el cambio radical que el Perú ciertamente exige, sino que le preocupa hondamente que ese cambio se oriente defectuosamente y se ejecute con desacierto, etc. Por eso, en la Constitución de 1979, dejamos para el país, entregamos al país el mayor aporte que el PPC ha dado a la vida política del Perú en sus 37 años de existencia. En el preámbulo que diseña la nueva república, en el preámbulo que escribe Roberto Ramírez del Villar, se declara que estábamos decididos a crear una sociedad libre, justa, culta, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo o condición social, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Una sociedad abierta a formas superiores de convivencia, etc. En el capítulo de derechos sociales, que postula y propone a la Asamblea Mario Polar, se incluye una larga lista de derechos en los cuales ya no nos estábamos limitados a los derechos del individuo libre heredados de la Revolución Francesa, sino que aquí se hablaba de los derechos a contar con una vivienda decorosa, a alcanzar un nivel de vida determinado, al derecho a la protección de la salud, al derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, curioso, desaparecido de la Constitución del 93. El trabajo es un derecho y un deber social, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa, todos tienen el derecho de habitar en un ambiente saludable, etcétera. Todo un panorama extenso de realidades de libertad vivida fraternalmente. Tiempo cumplido. Hace rato.
Ya lo sabía, además. No me cuentan ninguna novedad. Pero creo indispensable que me habiliten 5 minutos más para poder completar esta perspectiva. Porque esta perspectiva es donde los partidos nos hemos jugado realmente. La actuación de un partido, sobre todo cuando le dice no a los que postulan la lucha de clases y a los que postulan la muerte como programa político, la actuación tiene que ser juzgada únicamente a base de la respuesta que él da a esos problemas reales. Y vamos viendo cuáles eran las respuestas. Y Gabriel Laporto de Power escribe y propone el capítulo de educación de la Constitución del 79, en la que leemos los universitarios este enunciado. Luego, tan llevado y traído, cada universidad es autónoma en lo académico, económico, normativo y administrativo dentro de la ley. El rescate de la libertad universitaria, de la libertad académica tan maltratada por el gobierno militar en los años anteriores, tan violentada por los gobiernos sucesivos recientes. Y la economía social de mercado es obra en la Constitución del 79 de Ernesto Aleiza Grundy. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. El concepto de planificación democrática, la prohibición de los monopolios, oligopolios y la reforma de la empresa ya mencionada. Y luego, simple mención, todo el título cuarto de la estructura del Estado es concepción de Roberto Ramírez de Villar. Entonces se hizo posible el 80 una de estas reconstrucciones democráticas que coincide, es curioso, que coincide con el estallido del terrorismo, de la subversión marxista. El timing, el tema decisivo para los distintos grupos marxistas, de la oportunidad para tomar las armas, para algunos llegaba ya, se daba ya. Ese era el momento, escogían ese momento en que el gobierno democrático era estructuralmente más débil, recién se había acudido a las urnas después de 12 años, etc. Y al llamado formulado por Fernando Belaúnde a las distintas fuerzas políticas para sumarse a ese gran esfuerzo de reconstrucción democrática, solo acudió el PPC, con voluntad declarada de contribuir a hacer posible un gobierno representativo estable. Esa contribución duró 4 años, pero no fue obstáculo para expresar en diversas oportunidades discrepancias, sobre todo en lo referente a la política económica seguida. Recojo 2 párrafos de pronunciamientos nuestros del año 81. Seguir por los cauces adoptados anteriormente por el régimen militar, o sugerir medidas dictadas por la fuerza, la prepotencia o la demagogia, como lo expresan los grupos políticos marxistas, sería impedir la reactivación de la producción, hipotecar al Perú y condenarlo a la miseria. En otras palabras, empujar nuevamente al país al totalitarismo de derecha o de izquierda. Y decíamos también, recordábamos, que el gobierno revolucionario descuidó el desarrollo de las áreas sociales, generando una enorme brecha entre los requerimientos de salud, educación, vivienda e infraestructura social para la creciente población y los niveles de oferta existente. Con el gobierno de Alan García, del 85 al 90, recordemos solo 2 hechos fundamentales. El 14 de agosto de 1987, el PP se reunió en una multitudinaria manifestación para expresar su repudio a la estatización de la banca. No queríamos, nunca quisimos, la concentración del poder económico, menos en una sola mano. Y el 1 de diciembre de 1987 se presentó a la presidencia del Congreso el informe de 6 congresistas sobre la masacre de los penales, suscrito por el diputado del PPC Javier Bedoya Vivanco y que editó el senador Rolando Ames en febrero de 1988. La oposición a Fujimori de 1990 al 2000 fue expresada elocuentemente, por ejemplo, en la moción de orden del día que en defensa del Congreso redactó y sustentó Roberto Ramírez de Villar en sesión del 3 de diciembre de 1991. El golpe del 5 de abril de 1992 dispone la prisión domiciliaria de los presidentes del Senado, Felipe Osterling, PPC, y de la Cámara de Diputados, Ramírez de Villar, PPC. La crítica de la autocracia por representantes del partido fue constante en foros nacionales e internacionales. La actuación de los representantes del partido en el llamado Congreso Constituyente Democrático. La crítica de los voceros del PPC a todos los atentados a derechos humanos al cometerse y su exigencia de investigación y sanción. Y
termino con esta referencia, me parece también fundamental. Ese rumbo del partido, incorporado luego en el frente electoral denominado Unidad Nacional, fue ratificado y ostentado por la candidata de Unidad Nacional en el proceso electoral del 2001, que Lourdes Flores, que hizo del pensamiento social cristiano el fundamento sólido, explícito de su mensaje político, de su concepto de gobierno. El respeto y exaltación de la persona humana, la responsabilidad de todos en el logro del bien común de nuestro pueblo, escarnecido por los atropellos de todos los extremismos, liberado por su propia lucha. Termino con estas palabras, perdón la extensión. El PPC se fundó con una esperanza que tomo del ideario nuestro al fundarnos. El diálogo, la posibilidad de una política de razón, el diálogo entre las entidades políticas o sociales, encaminado a la obra conjunta. Las grandes metas nacionales no pueden ser empeños excluyentes. Se necesita movilizar vastos sectores de opinión y trabajo, alentar sus luchas, orientar su marcha, con respeto a todas las convicciones ajenas, con cordialidad en la relación humana y civil, rechazando la intolerancia y el absolutismo de un hombre o de un partido, con afán de promover soluciones solidarias y, si no son posibles, en una pugna sin rencores ni resentimientos. Solo así podrán removerse las viejas raíces de las taras sociales y detenerse la oposición recalcitrante de los intereses creados. Frente a todas las adversidades, hizo siempre de esa esperanza pauta fundamental de su actuación política como partido al servicio del Perú. Quiero terminar simplemente alcanzando a la comisión un artículo mío que se publicó en El Comercio con el título un poco amputado, no sé, por razones de espacio, porque el título completo decía La paz en el Perú, ¿cómo merecerla?, que se publicó el 13 de agosto del 89. Esto puede contribuir a ahondar quizá algo las reflexiones que la propia Comisión de la Verdad hace, porque aquí este requerimiento de la paz y de la reconciliación creía fundamentarlo en razones que no solamente son vigentes, sino que deben convencer. Gracias. Gracias, doctor Antonino Espinosa. Hemos escuchado todo lo relativo a la presentación del balance. Nosotros habíamos planteado 5 temas y 5 preguntas, por tanto, hemos tomado nota de sus respuestas, el país también lo ha hecho. Yo quisiera decirles a ustedes lo que en cada ocasión me toca afirmar, que las conclusiones y recomendaciones que expresarán los puntos de vista de la Comisión de la Verdad serán presentadas en el informe final. Un informe que tratará de reflejar todos los esfuerzos desplegados con honestidad en búsqueda de una verdad lo más englobante y lo más total, lo más abarcante posible dentro de los límites de la perfectibilidad humana. Y en el momento en que debe salir esa verdad, porque creemos que no hay momento inoportuno para la verdad, si es que es cierto que la verdad nos hace libres. Nos queda un segundo aspecto, que es aquel de las perspectivas sobre el cual ya se ha avanzado mucho, se ha adelantado mucho. En verdad, en torno a este tema hay 3 conceptos que son aquellos que nosotros desearíamos proponer para una breve reflexión de parte de nuestros invitados. El primero tiene que ver con la reparación de los daños y de las secuelas. El segundo, con las alternativas de prevención frente a eventuales conflictos como el que padecimos. Y el tercero, cómo concebir la reconciliación nacional teniendo en cuenta los graves problemas sociales que afectan a nuestra patria. Son estos 3 temas, en verdad, vinculados los 3, que pueden ser enfrentados en una sola respuesta, para lo cual tendríamos entre 5 y 10 minutos a lo sumo.